Muchísimas gracias, Asier, por compartir conocimiento con nosotros en torno a la inteligencia artificial. Ya veis que con algo muy sencillo se pueden hacer cosas muy grandes. Y antes de dar paso a la última conferencia del ciclo de hoy, sí que quisiera poner en valor a todas las personas que estáis aquí y a todos los que nos siguen por streaming, que estaréis de acuerdo conmigo que todo lo que no se graba, todo lo que no se fotografía, todo lo que no se materializa directamente no existe. Y aprovecho también este momento para felicitar a un equipo estupendo que tenemos de fotografía y de vídeo, a Iván, a Dani Barrieri, que sin ellos todo esto que estamos aquí también teniendo a todo el equipo de producción no sería posible. Llevan muchos días trabajando y lo que queda hasta el domingo. Así que felicidades y yo creo que un aplauso también para ellos, ¿no? Y ya vamos con la última conferencia del día para cerrar un broche de oro estupendo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y nanotecnología para descubrir nada más y nada menos que el origen de la humanidad. Tenemos con nosotros a Enrique Baquedano, director de nuestro Museo Arqueológico Regional, y a Manuel Domínguez Rodrigo, que es uno de los referentes mundiales de la paleoantropología, que emplea nanotecnología e inteligencia artificial en sus excavaciones en yacimientos como Olduvai, en Tanzania, considerado la cuna de la humanidad. Os dejo con ellos y muchísimas gracias. No va a hacer falta, pasa él desde ahí. Bueno, muy buenas tardes. Me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no está claro que eso mejore. Vamos a ver si sale esto de aquí. Ya. Gracias. Muy bien. Estoy viendo en la pantalla a Manuel Domínguez Rodrigo. Ahora lo veo aquí también. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, os voy a presentar a Manuel Domínguez Rodrigo. Él es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alcalá de Henares y ahora está actuando también en la Universidad de Rice en Houston. Él nos habla desde Houston, donde está montando una unidad de investigación en materia de evolución humana. Por mi parte, yo soy Enrique Baquedano, trabajo como director del Museo Arqueológico. No me oye. Manuel me dice que no me oye. ¿Me oyes? No sé si me... ¿Ahora sí? ¿Ahora me oyes? No os oigo, ¿no? Parece, no, nosotros a ti sí te oímos, pero tú a nosotros parece que no. Houston, tenemos un problema. Nunca mejor dicho. ¿Me oyes ahora? ¿No me oyes, no os oigo. Manuel? Llega vuestro sonido. Parece ser que tenemos un problema. A ver si somos capaces. Ahora. ¿Ahora sí? Vale, perfecto, muy bien. Pues como os decía, él es Manuel Domínguez Rodrigo. Somos los dos codirectores del Instituto de Evolución en África, que es una institución que está en Madrid y que depende de la Universidad de Alcalá de Henares y del Museo Arqueológico de la Comunidad. Y somos también los directores de un equipo de investigación que trabaja en la Garganta de Olduvai, en el norte de Tanzania, donde está la cuna de la humanidad, declarado por la UNESCO como la cuna de la humanidad. Cuando Castillejo me planteó, el organizador de todo este lío, me planteó la oportunidad de tener alguna intervención en relación con la evolución humana, de inmediato pensé en mi socio y mi amigo Manuel Domínguez. Os diré que, bueno, la arqueología prehistórica es un mundo que abarca un sinfín de actividades y donde convivimos gente tan moderna como mi socio, ahora lo vais a ver, como Manuel Domínguez, y tan cavernícola como yo. Nuestro tiempo habitual de descanso, lo que se supone que son vacaciones, yo me lo paso en las cuevas, él se lo pasa con un ordenador, y la verdad es que fruto de esa colaboración pues salen las cosas, una gran cantidad de investigación que hacemos con todo nuestro equipo en Olduvai Gorge y en otros muchos yacimientos. Bien, hoy queremos hablar de cómo venimos aplicando en los últimos años la inteligencia artificial al conocimiento de la evolución humana. Y en concreto, para ello, os diré que en los últimos años, esencialmente desde los años 40, es esencial para conocer la prehistoria más antigua, más arcaica, la aplicación de unas técnicas que conforman una disciplina
conocida como la tafonomía. Vamos a comenzar, si os parece bien, porque Manuel, muy sucintamente, os diré que probablemente Manuel Domínguez es el tafónomo aplicado a la arqueología más conocido y más célebre que existe en el mundo, y no estoy cargando las tintas, aunque él dirá otra cosa, pero es así. Y entonces le vamos a pedir que nos diga, como primera medida, qué es la tafonomía, que nos digas, nos definas y nos describas esta disciplina científica. Bueno, vamos a ver, Enrique, te agradezco la generosidad en la presentación, pero una vez más difiero, soy un tafónomo más que ha decidido incorporarse al siglo XXI adoptando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, según me decía el equipo técnico, si os muestro unas diapositivas va a desaparecer mi imagen de la cámara y le dije que eso era bueno, así que os voy a mostrar la presentación y voy a ir respondiendo a las preguntas de Enrique con esta presentación, si os parece bien, ¿de acuerdo? Me preguntas qué es la tafonomía. Para todos los que hacemos arqueología, sobre todo dedicados al origen del ser humano, la tafonomía es fundamental para entender exactamente cómo se forman todos los yacimientos que estudiamos. Es decir, cuando se excava y se encuentra un resto humano o se encuentra un yacimiento arqueológico y ese yacimiento tiene herramientas y tiene huesos de animales, nos interesa fundamentalmente conocer qué le ha pasado, cuál es la historia evolutiva, deposicional de todo lo que hay ahí para poder entender cómo se ha formado y poder hacer una interpretación correcta. Es decir, que el tafónomo actúa un poco como el forense que llega a la escena del crimen y tiene más que nada que desvelar cómo se ha depositado ahí el cadáver, y eso en sentido literal, ¿no? Desde que el animal muere, ese animal puede experimentar una auténtica variedad de procesos de alteración, de transporte, de movimiento, de modificación, desaparición de huesos, fracturación, modificación de las corticales óseas, desplazamientos kilométricos desde el punto en el que ha muerto. Todo eso, al final, condiciona el que nosotros podamos contar la historia de la evolución humana de una manera adecuada o que nos estemos inventando una parte de esa historia. Entonces, podéis entender que aunque el término suena oscuro, la cuestión de la tafonomía es en realidad fundamental para todo lo que es interpretación en el pasado arqueológico, desde el más antiguo hasta el más reciente. Muy bien. Yo creo que la siguiente cuestión que te deberíamos plantear es cómo se aplica la tafonomía al conocimiento de la evolución humana de manera específica. Pues tiene muchas aplicaciones. De hecho, hay grandes preguntas que nosotros nos venimos haciendo desde hace tiempo, desde el punto de vista de cómo son los primeros humanos, cómo se comportan, cuándo empezamos a utilizar herramientas, cuándo empezamos a comer carne, cuándo empezamos a colonizar las distintas zonas del planeta. Y las evidencias que recuperamos de esto fundamentalmente están escritas en los huesos. Entonces, la aplicación que tradicionalmente se ha hecho al mundo de la arqueología ha sido mucha experimentación y mucha formación por parte del experto en intentar descifrar cuáles son los agentes y los procesos que modifican los huesos de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que podéis imaginaros que en esto había mucho, pues como del antiguo médico, que una vez que examinan los síntomas establece por autoridad y por conocimiento y experiencia una diagnosis de cuál es el problema. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que tradicionalmente esta aproximación al mundo de la tafonomía del pasado nos lleva a muchos errores de interpretación. Entonces, esto lo hemos podido comprobar de manera reciente cuando hemos podido coger grupos de expertos en tafonomía que podían hacer este tipo de identificaciones y los hemos comparado con el performance que hacen ahora mismo las máquinas o las herramientas de inteligencia artificial sobre los mismos problemas, ¿no? Pero básicamente estamos en un punto de inflexión en el que el arqueólogo y el tafónomo en concreto va a tener que replantearse el estudiar la tafonomía desde un modo tradicional o incorporar todas estas técnicas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo como se tiene que hacer en el siglo XXI. Bueno, uno de los aspectos, una de las cuestiones que a ti te lanzó al debate internacional fueron tus estudios sobre el comportamiento alimenticio del primer representante del género Homo, que es el Homo habilis, y más concretamente sobre un debate que todavía hoy se mantiene, un debate verdaderamente apasionante, sobre si estos Homo habilis, estos primeros homininos, eran cazadores o eran carroñeros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sobre esto afortunadamente hemos avanzado mucho. El
Se han hecho afirmaciones de que el inicio de ese comportamiento de consumo de carne y la potencialidad de que los primeros seres humanos fueran cazadores o carroñeros se podrían retrotraer hasta 3 millones de años, ¿no? Bueno, pues ahora podemos saber exactamente, con todas estas técnicas que tenemos, pues qué parte de ese registro nos está engañando, o la lectura que estamos haciendo de él nos está engañando, y qué parte es fiable. Cuando nos fijamos en la parte fiable, en realidad todo lo que hemos podido descubrir en los últimos años, en la manera en que están paso a paso consumiendo las distintas partes de estos animales, nos empuja a defender la idea más viable, y es que estos animales estaban completos en el momento en que los homínidos están accediendo a ellos. Hace 2 millones de años, hace incluso más de 2 millones de años. En un escenario como el que vivía estas poblaciones de humanos prehistóricos de hace más de 2 millones de años en África, donde los ecosistemas eran similares a los ecosistemas de sabana actuales, los animales cuando mueren no permanecen intactos durante mucho tiempo. De hecho, es una cuestión prácticamente de minutos o, en el mayor caso, de un par de horas en que ese animal, si no desaparece, sí es modificado sustancialmente por todos los carnívoros que existen en ese medio. Entonces, la evidencia que tenemos en este momento es que los homínidos, al extraer grandes cantidades de carne de estos animales, por obligación los tienen que estar consiguiendo mediante caza, porque no se encuentran en ese estado de manera natural en el medio en el que residían. Bueno, una de las claves de la esencia de las investigaciones en tafonomía tiene que ver con la experimentación, con lo que conocemos como tafonomía experimental o neotafonomía, que consiste básicamente en hacer experimentos para ver cómo los distintos agentes tafonómicos pueden procesar elementos anatómicos y dejarnos una serie de marcas que comparamos con lo que recuperamos. Nosotros hemos trabajado con distintas especies, sobre todo con leones, con cocodrilos. ¿Nos podrías tú comentar algo al respecto? Sí. De hecho, esta experimentación que hemos realizado es fundamental, porque una parte muy básica de lo que se ha contado durante los últimos 20 años es que los seres humanos podrían haber conseguido alimento si tenían la habilidad de poder quitárselo o poder esperar a que terminaran otros carnívoros como los leones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta experimentación que se ha realizado, que nosotros hemos realizado a lo largo de varios años, pues nos muestra, es básica para saber cómo queda un animal cuando es consumido inicialmente por un carnívoro que es carnívoro estricto, al que no le interesa el hueso ni lo que contiene. Y eso nos permite ver dónde alteran esas partes y poder encontrar esos patrones de alteración o no en los yacimientos arqueológicos que estamos estudiando. A ese respecto, nuestra institución ha realizado el estudio más completo que existe de modificaciones de restos por carnívoros y en concreto por leones, pero también, y en esto eres tú, Enrique, la parte más responsable, también lo hemos hecho con carnívoros no mamíferos como son los cocodrilos, porque son fundamentales en el espacio en el que están viviendo esos primeros seres humanos y en el que tenemos evidencia constatada de que algunos de ellos, aquí tenéis el pie de uno de ellos, de uno de esos Homo habilis, pues fue consumido en última instancia por un cocodrilo que dejó su testimonio en forma de esas señales particulares que veis en el talus, en la parte posterior del pie, ¿no? Entonces, estos estudios son fundamentales, como veis, y sin ellos no podríamos hacer este tipo de interpretaciones. Muy bien. Pues yo creo que ahora podremos entrar finalmente en materia, hablando de cómo se ha planteado, cómo planteaste la aplicación de la inteligencia artificial a los estudios tafonómicos y a los estudios sobre evolución humana, y terminaremos hablando del ejemplo más reciente en el que hemos intervenido, que es Arroyo Vizcaíno. Pero primero me gustaría que planteemos esto. ¿Cómo planteaste en origen la cuestión relativa a la aplicación de la inteligencia artificial? Sí, pues eso lo hice y os lo voy a responder sin la imagen, porque las imágenes básicamente lo que iba a mostraros son estructuras de modelos de redes neuronales que a lo mejor pueden ser tediosos a estas horas de la noche ahí en España. Nosotros nos acercamos a esta cuestión cuando empezamos a darnos cuenta que sobre el mismo tipo de registro había una multitud de interpretaciones por parte de expertos en distintos lugares del mundo. Entonces, salvo que existieran muchas verdades, pues sería muy difícil poder congeniar todas las interpretaciones que se derivaban de cada uno de estos expertos.
a nosotros nos surgió la duda de que en realidad, pues básicamente los procesos que han intervenido en el pasado seguramente tenían muchas menos caras de las interpretaciones que estábamos elaborando. Era necesario quitar subjetividad en esta interpretación. La autoritas del experto, digamos que estaba impidiendo que ganáramos conocimiento. Y fue precisamente en el 2016 cuando se nos ocurrió ver que había una manera de objetivizar todo esto, había una manera más objetiva de poder acercarnos a esto. Y el estudio que en realidad nos empujó a adoptar las herramientas de inteligencia artificial, en realidad fueron varios. Fueron estudios que demostraban que desde el punto de vista de la analítica espacial uno podía modelizar y hacer predicciones sobre dónde encontrar cosas en un espacio. Y eso para un arqueólogo que lo que hace es lanzarse en esos espacios desérticos kilométricos, sobre todo en el continente africano, prácticamente casi santiguándose y esperando tener suerte, pues lo cambiaba bastante, porque nos podía dar la idea de que si éramos capaces de trasladar esa información del espacio a estas herramientas virtuales, esas herramientas podían realizar predicciones sobre qué partes del espacio podíamos buscar restos. Y en nuestro caso fue fructífero porque en muy poco tiempo hemos hecho lo que en realidad en medio siglo no han sido capaces de hacer todos los equipos de arqueólogos que se han acercado a buscar yacimientos de manera tradicional. Pero más específicamente, lo que nos ha entusiasmado más es la aplicación de herramientas dentro de lo que se llama la visión computerizada. He visto que el presentador anterior, al que no he podido escuchar, pero sí estaba viendo su presentación, ha tocado de manera extensa en este tema, porque en nuestro campo esa comprensión de cómo se alteran los restos que veis, por ejemplo, aquí en esta pantalla, pues son muy visuales. Entonces, mientras que el ser humano, el cerebro humano, tiene una capacidad, digamos, propia y muy limitada en gestionar esa información visual, digamos que la máquina, la computación, pues es mucho más hábil. Entonces, a través de estas herramientas hemos podido hacer cosas que yo, en principio, como experto, jamás pensé que se podrían hacer. Hemos podido distinguir un tipo de alteración de carnívoros sobre otra humana, sobre otra que es natural. Dentro de los carnívoros ahora podemos decir si una marca de dientes está realizada por un félido, por un león, por un jaguar, si es por una hiena, es decir, podemos diversificar qué tipo de agentes y con eso podemos jugar mucho con la información que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a poder aplicar estas herramientas desde nuestra institución, el Instituto de Evolución en África, que se está convirtiendo en esta fase incipiente de aplicación de estas metodologías, digamos, en el centro, uno de los más pioneros en la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial al mundo de las humanidades. Bueno, efectivamente, el Instituto de Evolución en África, el IDEA, se ha convertido en una institución puntera en esta materia y, desde luego, gracias a tu liderazgo, pero hasta tal punto que desde las distintas partes del mundo nos están pidiendo nuestra opinión, nuestro parecer o nuestro análisis sobre determinadas marcas. Para terminar, hablaremos de Arroyo Vizcaíno. Arroyo Vizcaíno es un yacimiento que se encuentra cerca, a unos 90 kilómetros aproximadamente de Montevideo, en el sur del al sur del cono sur del continente americano, y un lugar donde se localizan unos restos de fauna realmente extraordinaria, de gliptodontes, por ejemplo, o de grandes perezosos, que tiene una cronología aproximadamente unos 23.000 años. Del continente americano se calcula que su poblamiento puede ser entre 16.000 y 18.000 años como mucho, y sin embargo, en este yacimiento, en 23.000 años, los investigadores de la Universidad de Montevideo consideran que había marcas de aprovechamiento, sobre todo marcas de corte, realizadas por los humanos, obviamente por los sapiens, y existían muy serias dudas, y es por esto que nos solicitaron nuestro informe y emitimos un informe que ha dado lugar a un artículo muy importante, sobre todo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, pero me gustaría que nos comentaras cómo fue este proceso hasta la publicación del artículo que ha tenido tanta relevancia. Sí, esto fue un camino de peregrinación del director de la excavación, Richard Fariña, que se encontraba con un descubrimiento que era excepcional, que era un nivel arqueológico que estáis viendo en imágenes ahora mismo, un nivel que en principio era paleontológico, porque lo que había era una acumulación muy importante de restos de fauna, sobre todo de macrofauna, entre los cuales se encontró
unos restos muy limitados de industria, pero sobre todo una serie de huesos que mostraban unas alteraciones que no parecían naturales. Y esto era importante, por, como acabas de decir tú, Enrique, por la cronología del yacimiento, porque en realidad ha habido un paradigma académico predominante, sobre todo en Estados Unidos, en intentar defender que jamás hubo en América una presencia humana anterior al último periodo glacial máximo, ¿no? Y este descubrimiento, si realmente esas marcas fueran de origen antrópico, pues echaba por tierra esta interpretación. Eso, en el ámbito académico, como podéis imaginaros, los paradigmas no se tumban con facilidad, sino que hay que pelearlo. Entonces, en esa peregrinación particular que Richard Fariña sufrió a lo largo de los años, pues decidió contactar con nosotros, con nuestra institución, dado que nuestra herramienta era una herramienta objetiva, una herramienta que estaba entrenada con miles de marcas de distinto tipo y que podía además dar seguridad sobre la identificación, mientras que yo como experto puedo decir, creo que esto es una marca de corte, pero no puedo proporcionar un rango de seguridad fiable sobre cuán seguro estoy de que eso es una marca de corte. Las máquinas sí lo pueden hacer, pueden identificarlo y, como habéis visto en la presentación anterior, además os da una probabilidad de acierto sobre esa clasificación. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, yo os tengo que confesar que yo también me encontraba dentro del grupo de los escépticos, hasta que realmente me enviaron las imágenes de esas marcas de corte de alta calidad. Aquí lo tenéis, en una costilla de un lestodón, de uno de estos perezosos gigantes. Y cuando vi estas marcas en la fotografía, a mí me parecían buenas. Es decir, no me parecían distintas de las que se podrían generar si realmente se han empleado herramientas de piedra sobre los huesos. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque como bien sabemos, hay procesos físicos naturales, como son los procesos de pisoteo y de abrasión natural, que pueden generar marcas muy parecidas. Entonces, claro, aquí nos estamos jugando mucho. Esto no era una cuestión de decir pueden ser o no, no tiene más relevancia, sino que de serlo podrían decirnos dos cosas. Una, que la presencia humana en el continente era muy antigua, y dos, que era además muy antigua en el sur del continente, es decir, que habían tenido que venir desde el norte del continente, y tres, que si con una cronología que estaba próxima al último periodo glacial hay una presencia humana, eso indica que esa presencia humana tiene que ser necesariamente anterior en momentos en que existen puentes o en que existen corredores que lo habían permitido, ¿no? Entonces, con ese tipo de aproximación, nosotros hicimos un estudio en el que quiero deciros que nuestra máquina, cuando se enfrenta a estos procesos, en los últimos modelos que hemos generado, tiene la capacidad de acertar el 98% de estos agentes naturales y no naturales cuando les enseñamos distintos tipos de marcas. Un experto humano, insisto en esto, ni de lejos se acerca. Es decir, el mayor índice que hemos tenido sobre muestras muy pequeñitas es un 62%. Para que veáis, los expertos fallamos como poco 4 de cada 10 marcas, ¿vale? Entonces, en este caso, con ese porcentaje de acierto que tiene esta máquina, la máquina identificó estas marcas y otras que no aparecen en esta imagen como marcas generadas por el uso de herramientas líticas, como marcas de cortes reales. Y además, es importante decir que lo hacía con mucha seguridad, es como si estuviera sobrada. En algunas de ellas nos decía que tenía un 95% de seguridad, de que eso no podía ser otra cosa que no fueran marcas de corte. Bien, pues eso es lo que finalmente fue publicado y lo que ahora nuestros colegas están evaluando y no sin cierta renuencia, porque claro, esto cambia esa interpretación de cuando llegamos a América. Muy bien, Manuel. Pues yo espero que con estas palabras tuyas al público que nos acompaña aquí en la sala y quienes lo están viendo en sus casas sean conscientes de hasta qué punto la investigación prehistórica ha avanzado en los últimos tiempos y cómo también su trabajo, porque aquí hay muchísima gente que se dedica a la programación, al estudio, a la aplicación de estas herramientas a la investigación tafonómica y, por tanto, prehistórica, pues está cambiando el panorama de la investigación sobre el conocimiento de la evolución humana. Y yo, desde luego, pues aprovecho para enviarte un abrazo muy fuerte, recuerdos a Mary y a los niños, y nada, que sigas por ahí por Houston, pero que pronto vengas a vernos. Regrese, espero que para Navidades te tengamos de nuevo por aquí, por Alcalá de Henares. Un abrazo. Para Navidades estaremos comiendo el turrón juntos. Y un abrazo a ti y a la familia y a todos los asistentes a esta reunión. Chao.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Manuel. Desde luego, como decíamos, ha sido un broche de oro fantástico. Pudimos engañar en su día a Enrique para que participase con nosotros aquí en la Mobile Week de Alcalá, y yo creo que justo el día de hoy hemos cerrado perfectamente con ese magnífico contraste entre pasado y futuro, entre historia de la humanidad e innovación, cómo la inteligencia artificial ha podido aplicarse en este campo. Y ha sido un placer contar, por supuesto, con Manuel desde Houston. Ha sido un auténtico privilegio que haya podido compartir con nosotros este ratito. De verdad, gracias, Enrique. Te engañaremos para la Mobile Week del 2022, seguramente. Y nada más, a todos los demás, a todos los que nos están siguiendo por streaming, a todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y damos por concluido hoy nuestro ciclo de conferencias. Y mañana, jueves, tenemos otro ciclo más. Tenemos el Foro del Conocimiento sobre cómo creamos riqueza. Vamos a hablar de marketing, de publicidad, de finanzas, de todo lo que implica la reducción de la brecha digital. No olvidemos, como decía antes, que la exclusión digital provoca exclusión social y eso no nos lo podemos permitir. Mañana vamos a abordar todo ese reto y por la tarde también tendremos magníficas conferencias en ese sentido que podéis consultar en la página web mobileweekalcala.com para que veáis todo el desglose y mañana continuamos. Muchísimas gracias a todos. Queridos humanos, hola, soy de nuevo Dorotea. La inteligencia artificial que ha hecho posible todo lo que han visto, disfrutado y aprendido en la Mobile Week Alcalá. Si hay algo que no les ha parecido bien, seguro que han sido fallos humanos. Lo típico. Bueno, que ha sido un placer contar con vuestra presencia hoy, pero la Mobile Week cierra sus puertas. Mañana todo el equipo de la Mobile Week Alcalá les espera de nuevo para seguir disfrutando. ¡Yujú! Weakness comes in